poco. Si alguien acaba la carrera de medicina a los 19 años, por lo que yo recuerdo de mi época, medicina entonces eran 6 años de carrera. Luego ya tenías la residencia, el MIR, no sé qué, tal. Pero eran 6 años. Y usted había terminado el bachillerato con 15 o con 16. Con 12. Yo salté los cursos antes de entrar en la facultad. A mí, ¿eso era permitido entonces o qué? tuve la suerte en ese sentido de ser un niño franquista. Es decir, en la época de Franco, la ley planteaba que un niño podía tener la edad que le correspondía a su edad biológica, o sea, al curso en el que iba a cursar, más o menos 2 años. De tal forma que en una clase de un niño de 10 años podía haber niños de entre 8 y 12 años. Y si el niño tenía menos de 8 o más de 12, había que pedir permiso. Es decir, no había una prohibición absoluta e irracional para que eso no fuera así. Sencillamente, que si el niño intelectualmente podía responder a la asignatura de ese curso, se iba para allá. ¿Y dónde está el problema? No, es. Para mí ninguno. De tal manera que a mí varias veces a lo largo me fueron adelantando, me fueron evaluando y fui pasando, ¿no? Y insisto, yo lo recuerdo, me hace mucha gracia cuando a lo largo de mi vida adulta algún psicopedagogo moderno me ha planteado que eso genera grandes traumas a los niños. Pues, sinceramente, yo lo recuerdo en la infancia como algo muy divertido. Hay muchas cosas hoy políticamente correctas que seguro que usted no comparte. Seguro, lo que pasa es que pocas hacen tanto daño como este. Es decir, garantizar que se educa de manera inadecuada yo creo que hace colectivamente más daño que probablemente cualquier otra medida. Es decir, prefiero vivir en un país que invierta en educación, lo cual no significa necesariamente gastar más, significa gastar con la cabeza, ¿no? Que no que gaste en carreteras. Obviamente si puedo gastar en educación y carreteras, mucho mejor, pero el futuro depende de la educación, no solo de las carreteras, ¿no? Acá usted. Mi padre era médico y de hecho, afortunadamente, el concepto y el enfoque de la medicina que yo heredé de mi padre, para mí ha sido una guía durante muchos años, que me ha permitido mantener el respeto por la medicina incluso en entornos en los que la sanidad evoluciona de manera no óptima. ¿El doctor Kovacs es un genio? Porque es un hombre que con 19 años termina medicina. Nadie en España probablemente ha terminado la carrera de medicina con 19 años. Yo creo que esencialmente tuve la suerte de tener unos padres, y especialmente un padre, muy políticamente incorrecto, es decir, muy sensato y basado en los conocimientos, que basaba sus criterios en el conocimiento científico y en lo que se sabía, más que en lo que estaba de moda, de tal manera que sencillamente me educó como yo creo que habría que educar a todo el mundo. De hecho, aunque a lo largo de mi vida he escrito muchos artículos científicos, especialmente sobre el mundo de la espalda, el primer libro como tal que escribí en mi vida fue sobre educación, y yo creo que sí, es lo más importante en una sociedad. Es decir, lo que va a determinar lo que será España dentro de 20 años no será esencialmente la sanidad, aunque eso será importante, sobre todo con respecto a cuántos españoles seguirán vivos y qué tal estarán, sino el sistema educativo y el resultado que eso conllevará. Es decir, si dentro de 20 años vamos a ser Suiza o Venezuela, dependerá esencialmente del nivel educativo de nuestra población hoy. Es un hombre que, para que se hagan ustedes una idea, a los 19 años termina de estudiar medicina en la Universidad de Barcelona. Y a los 21 años es doctor cum laude en medicina por la Universidad de Barcelona. Ya después nos va a contar un montón de cosas el doctor Kovacs, pero ya les anticipo que es un hombre de esos enciclopédicos, un hombre con los que puedes hablar casi de cualquier cosa, porque ha acumulado a lo largo de los años criterios sobre tantos asuntos que nos interesan a todos y que él ha vivido en primera persona en un país como este, que ya saben ustedes que es un país especialmente complejo. Doctor Kovacs, ¿qué tal? Encantado de estar aquí, muchas gracias. Encantados nosotros. El doctor Kovacs, ¿por qué estudia medicina? Eso lo tenía claro desde muy pequeño, y por varios motivos. Primero, porque realmente yo creo que no hay nada más estimulante que ayudar a quien lo necesita. Y no como una declaración de intenciones, sino como una realidad medida objetivamente. Y la medicina no solo requiere, sino que obliga a que eso sea así. Es decir, yo no conozco ninguna otra profesión que obligue a ser absolutamente racional, frío y objetivo en la parte de investigación, pero por otra parte cálido y humano al aplicar esos conocimientos, y además a mantenerse al día constantemente. Es decir, ahí no es posible descolgarse, es muy difícil dedicarse a otra cosa durante unos años y después pretender reengancharse, de tal manera que la disciplina que eso conlleva obliga a mantenerse constantemente al día. Y todo eso para ayudar a los demás. Yo creo que ninguna profesión es tan bonita, ¿no?
Pues estábamos hablando con el doctor Kovacs de la cirugía, de la microcirugía, y probablemente estábamos hablando de lo que el doctor Kovacs pretende no hablar con sus pacientes. Si hay un titular que podría ser relevante hablando de este médico, de este eminente médico español especializado en los temas de espalda, es que a él eso de operar, si se puede evitar, mejor. Primero déjame decirle que la cirugía ha demostrado en algunos casos concretos de dolencia de columna ser muy efectiva. Típicamente en casos de lo que técnicamente se llama claudicación neurógena por estenosis espinal, que es una afección en la que el canal por el que discurre la médula o transcurren los nervios que abandonan la médula se va estrechando de tal manera que eso llega a comprimir los nervios. Entonces, en aquellos casos en los que esa compresión de verdad se produce y es la causa del problema, la cirugía ha demostrado ser más efectiva que el tratamiento conservador, y hoy en día yo creo que, de hecho, en el año 2013, creo recordar, publiqué junto con otros colegas una revisión sistemática que compendiaba el conjunto de los estudios que se habían hecho en el mundo para evaluar el efecto de la cirugía en estos casos concretos, demostrando que es tremendamente efectiva. También en algunos casos muy concretos de hernia discal, que representan aproximadamente el 4% de los casos de hernia discales que dan problemas, la cirugía es efectiva y está indicada. En el 4%. De los casos de hernia discales que dan problemas. Y déjame insistir en lo de que dan problemas, porque el 30% de los sanos que corren por la calle sin ningún problema tienen hernias discales, que son irrelevantes, que no son enfermedades, son hallazgos casuales. Es como tener un lunar, solo que en vez de en la cara, en el disco. Y esas hernias discales ni son enfermedades ni obviamente hay que operarlas. Pero de las hernias discales que sí dan problemas, aproximadamente el 4% merece la pena operarlas, porque el paciente evoluciona mejor si se opera que si no se opera. Ahora, en el resto de los casos no. De tal manera que en el conjunto de los pacientes con dolencia de la espalda, aquellos en los que la cirugía mejora la evolución representan menos del 1%. Y obviamente en esos casos merece la pena operarlo y el pronóstico es mucho mejor si se opera que si no se opera, pero son muy poquitos. ¿La espalda cuánto le cuesta al sistema público español de salud? Eso está calculado en distintos países y no en el caso concreto del sistema español, pero sí en el caso del sistema holandés, el sueco, etcétera. Y la espalda cuesta cada año a la sociedad entre el 1,7 y el 2,1% del Producto Interior Bruto, pero eso incluye tantos gastos asistenciales como gastos laborales. El reparto entre gastos asistenciales y laborales varía según los países en función de cómo son sus sistemas de protección social. Claro. Pero el conjunto es bastante homogéneo entre el 1,7 y 2,1% del Producto Interior Bruto. La pregunta es cuánto de ese dinero no debería gastarse. Por ejemplo, hemos hecho estudios en España con una amplia selección de excelentes radiólogos españoles y miembros de otras especialidades, que reflejan que de las resonancias magnéticas que por dolor lumbar se piden en España, el 80% no habría que pedirlas y el 27% de ellas son absolutamente injustificables. Pero bueno, eso solo es dinero tirado, no es cierto, porque el hecho de hacer una resonancia magnética lumbar cuando no está indicada aumenta un 800% el riesgo de que el paciente sea operado sin necesidad. Con lo cual la idea es, en sanidad, hay que hacer lo que hay que hacer cuando está indicado porque va a ayudar al paciente. Esos médicos tan honrados y tan competentes de los que usted habla, ¿no han levantado una voz, o muy pocos de ellos lo han hecho, cuando se ha impuesto en el Sistema Nacional de Salud el realizar abortos pagados por la sanidad pública? Mire, en España, cuando tienen un juramento hipocrático que usted conoce. Sí. Mire, en España, para mí es muy fácil levantar una voz y decir ese tipo de cosas basándome en datos fiables, ¿no? Soy soltero, no tengo hijos y por el tipo de trabajo que hago, yo trabajo esencialmente en ámbitos de investigación y clínicos en los que no dependo de la decisión de ningún político. Represaliarme no es fácil. A mi forma de ver, no sería justo por mi parte pedir que todos mis colegas hicieran lo mismo si tienen 5 bocas que alimentar, si además tienen que trabajar en un ámbito en el que su futuro depende de una decisión política. Es decir, no se le puede pedir a todo el mundo que tenga el mismo comportamiento cuando las circunstancias son distintas. Una vez dicho esto, los datos son obstinados.
y es cierto que con frecuencia los médicos se dejan llevar, como cualquiera de nosotros lo hace, por la moda y por la influencia y demás, pero yo estoy convencido que en su corazoncito saben lo que está bien y lo que está mal. Y a mi manera de ver, si bien en todas las profesiones se trata de hacer lo que uno cree que ética y responsablemente debe hacer, en la medicina todavía más, ¿no? Si no, es mejor cambiar de profesión. ¿Qué dice el Código Hipocrático? Usted lo conoce bien, sobre el tema del aborto. Inicialmente el Código Hipocrático original prohibía el aborto, porque se consideraba que era matar a un ser vivo. Luego ha habido casos en los que se ha planteado que hay situaciones de mal menor, es decir, en el que hay que escoger entre la vida de la madre, la vida del hijo, situaciones que afortunadamente cada vez son más excepcionales. Y aquí se ha ido viendo con el paso del tiempo la distinta prioridad que se daban en distintos contextos a lo mismo. En la Francia napoleónica, el emperador quería soldados y no madres, de tal forma que el criterio impuesto era hay que salvar sistemáticamente la vida del hijo, porque un 50% de ellos serán soldados y no la de la madre. A mi manera de ver, lo esencial es que las decisiones sanitarias, en primer lugar, se tomen exclusivamente entre paciente y médico, basándose en el conocimiento científico más actualizado en ese momento y sin dejarse influir por ningún factor externo. Tal como yo lo veo, si algo caracteriza a la medicina, además de la actualización constante y demás, es que es la única profesión en la que la prioridad máxima para un profesional no es su interés, sino el interés del paciente. El interés del paciente se define por el interés del que en ese momento es más débil, ¿no? Con lo cual, cuando un médico está atendiendo a un bebé de 3 meses, su cliente conceptualmente, es decir, voy más allá, el individuo en el que ha subrogado todo su interés es el bebé de 3 meses, y por lo tanto tiene que ponerse en su piel para defender lo que son sus intereses, ¿no? Yo creo que esa es la guía que inspira a todo médico, y es bueno que lo mantengamos a lo largo de nuestra vida profesional. Y en segundo lugar, tenemos que estar seguros de que eso va a servir para algo. Y una de las cosas que implica que un estudio es perfectamente inútil es que sea insuficientemente riguroso. Es decir, si el estudio no es riguroso, sus resultados no son fiables, con lo cual para eso mejor no hagamos nada. Bien. Por eso me duele que un estudio independiente español hecho por el Centro Cochrane Iberoamericano, específicamente sobre el campo de la dolencia de la espalda, y de la investigación realizada en España en ese campo durante 15 años, reflejara que a la vez que el 100% de los estudios que se desarrollaron desde la Fundación COVAX eran productivos y las revistas científicas internacionales lo refrendaban, entre el 45 y el 75% del dinero público invertido por entidades públicas en supuestos proyectos de investigación se destinaron a proyectos tan malos que ninguna revista científica los aceptó, es decir, se tiró. Con ese planteamiento la pregunta es, ¿falta dinero para investigar? ¿O podríamos pedir más solo en la medida en la que se dejara de dilapidar hasta el 75%, ¿no? Teniendo en cuenta que después algunas de esas mismas entidades que han diseñado o financiado y por lo tanto seleccionado los proyectos de investigación que la comunidad científica internacional ha demostrado que son insuficientemente rigurosos, son las que asesoran a gobiernos autonómicos a la hora de decidir qué se hace o qué no se hace, ciertamente la situación es preocupante, porque no tenemos ninguna garantía de que las decisiones se estén tomando con sensatez. De hecho, uno de los motivos por los que en los últimos años, además de en España, estoy investigando cada vez más fuera de España, es que a mi manera de ver el peso de las opiniones políticas o sectarias en las decisiones sanitarias ha ido creciendo tanto a lo largo de los años que llega un momento en el que el conocimiento científico es secundario. Entonces mi planteamiento es ¿para qué seguir invirtiendo el tremendo esfuerzo que requiere hacer proyectos de investigación para ayudar a la sanidad pública cuando las autoridades públicas no se basan en esos resultados para tomar sus decisiones? Es más eficiente invertirlo también en el sector privado, por eso desde hace un par de años estoy trabajando en el ámbito privado, en el Hospital Universitario de Moncloa, ¿no?